Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Le pasó algo, dice el verso 2. No escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Voy a leer de nuevo el verso 1 y el verso 2, porque cuando Dios dice ay en la Biblia, es ahí. No es como cuando yo me majo, no, es ahí. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El verso 5, si puede subrayarlo, subráyelo en su Biblia. Jehová en medio de ella, en medio de todo lo que usted acaba de escuchar, Él es justo. No habrá iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. El 6 dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Consecuencia: hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. 7. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Pero ellos se apresuraron más bien a corromper todos sus hechos. Nuestro trabajo como atalayas, nuestro trabajo como profetas, nuestro trabajo como ministros es compartir todo el consejo de Dios. Usted no puede solamente dedicarse a unas cosas de la palabra o enfocarse en unos aspectos de la palabra, porque la palabra es integral. Sería como que usted comiera solamente una comida, y aunque a usted le guste mucho una comida, llega el momento en que va a suceder dos cosas. De solo una comida usted se aburre, y número 2, va a necesitar de las otras comidas para poder mantenerse físicamente. Qué sé yo, que a usted le gusta mucho el arroz, eso es un carbohidrato. Si usted solo come arroz y arroz y arroz, va a perder capacidad su cuerpo, porque va a necesitar de los nutrientes, de los minerales, de la dieta. En la palabra es lo mismo. Usted necesita no solamente que le digan las cosas bonitas, porque bueno, para eso casi que todo el mundo no ocupa mucho, pero usted necesita también la exhortación que se nos hace como a hijos. Y yo creo que he venido siendo muy claro en el sentido de que por la gracia y la misericordia de Dios ya nosotros no nos tenemos que atener a la ley, porque la ley la ejecuta un juez, sino que ahora nosotros nos atenemos a la disciplina que se nos da a nosotros como hijos de Dios. Pero es importante que tengamos claro que, como concluíamos hoy hace 8 días, Dios es un Dios justo y todo lo que Él hace está bien hecho. Como Dios es un juez justo, como Dios es un Padre justo, Él le va a dar a cada uno de nosotros lo que se merece. Él le va a dar a cada uno de nosotros lo que corresponde. No hay en Él, dice el verso 5, iniquidad. Y Él de mañana va a sacar a luz el juicio. Nunca faltará. Y dice que el perverso conocerá su venganza. Hoy hace 8 días nos hablaba en Ezequiel de que él tenía el arco porque él estaba molesto contra el impío. Él no es moralmente neutral. Por esa razón Dios es un juez justo.
Ahora cuando Ceci nos decía de aprender a amar a Dios, y es lo que hemos venido hablando durante todos estos días, para poder ser una buena familia, una linda familia, una familia de esas que usted dice ejemplares, que no solamente se ven en las películas, sino que son, creo, confío, oro y pido a Dios, de las que normalmente tenemos nosotros aquí en la iglesia. Familias buenas, familias que se aman sus miembros, familias que se cuidan entre ellos, familias donde no hay rencillas, donde las cosas se hablan directamente, aún aquellas que son difíciles de digerir, se dicen directamente, y como alguien escribió por ahí, se hieren diciéndose la verdad para no destruirse haciendo mentira. Así que yo creo que como hijos de Dios tenemos que ser una buena familia, una familia amorosa, una familia confiada, una familia bendecida, una familia segura, porque Dios está aquí y Él no solamente es el rey de toda la creación y no solamente es el juez de toda la creación, sino que Él, el rey, el juez, es mi papá. Y como mi papá, yo tengo que estar cerca de Él. Y como usted sabe, a sus papás usted tiene formas de acercarse, cómo conquistárselos, cómo obtener de sus papás algún beneficio. Los que somos hijos sabemos cómo hacerlo. Y de la misma manera nosotros con Dios, porque hay algo importante, todos, absolutamente todos, aún aquellos que se dicen no creyentes, todos, sin excepción, clamamos en algún momento de nuestras vidas, por lo menos una vez, a Dios. Porque hay un momento en el que el hombre ya no tiene más que darnos, la ciencia ya no tiene más que darnos, la sociedad ya no tiene más que darnos, la política ya no tiene más que darnos, el estudio ya no tiene más que darnos, y aún la misma familia nuestra no tiene más que darnos. Y en algún momento de nuestra vida, todos y cada uno de nosotros, por lo menos en algún momento, hemos tenido que decir: Dios mío, ayúdame, porque ya no sé qué hacer. Y creo que en ese momento de necesidad, todos vamos a necesitar estar muy contentos con Dios, o más aún, Dios debe estar bien contento con nosotros para poder recibir ayuda y oportuno socorro, dice Hebreos, en esos momentos difíciles de nuestras vidas. Por eso es que estamos tratando de que la iglesia deje los miedos del castigo de Dios para que entre en la confianza del amor y de la disciplina de parte de Dios. Pero como Dios es un Dios justo, Él nos advierte: les he hecho aviso, les he hecho advertencias, les he dado corrección, pero no la recibieron, no escucharon mi voz, no confiaron en el Señor, ni se acercaron a Dios. ¿Se acuerda que hoy hace 8 días yo les decía: Dios es un Dios bueno y Dios no quiere que se muera el que muere? Que no es la voluntad de Dios enviar a la gente a un lugar de tormento eterno, que es el hombre, cuando rechaza a Dios y rechaza su evangelio, que decide por sí mismo ir a ese lugar, pero que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Bueno, vamos a lo mismo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Yo quiero escuchar un amén. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará cosas buenas a los que se las piden? Nosotros que somos malos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros que somos malos defendemos a nuestros hijos hasta con nuestra propia vida. Que no se metan con nuestros hijos, porque van a ver un león, una leona, furiosos defendiendo lo que tenemos que defender. Y si nosotros que somos malos queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que entender cuánto más Dios va a querer darle cosas buenas a sus hijos. Pero hay un asunto: usted y yo somos alcahuetas. Dios es justo.
Y aquí, mi hermano, yo no estoy poniéndome aquí mejor que Dios, no, estoy diciendo que yo le paso muchas cosas por encima a mis hijos y aún así se las sigo dando. Que he hecho eso por muchos años. Lo que quiero decirle es que Dios está más interesado, o sea, Dios está interesado en bendecirme. Y yo escucho por la radio, escucho por la televisión y por muchos medios: Dios quiere darte una casa nueva. Y todo el mundo, amén. Dios quiere darte un carro nuevo, amén. Y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que Dios no solamente eso, quiere bendecirnos todavía muchísimo más. Dice San Pablo en Corintios, dice que aún cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea que ni siquiera nos hemos imaginado, esas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El corazón de Dios es bendecirme. El corazón de Dios es prosperarme. El corazón de Dios es darme. El corazón de Dios es que, pues, si soy su hijo, la Biblia dice que Él me cuida, que Él me tiene como la niña de sus ojos. La Biblia dice que Él me tiene en el hueco de su mano. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra de Dios me enseña a mí que el Dios que me salvó a mí es un Dios bueno y que su misericordia es para siempre. Pero este Dios es un Dios justo. Y Él va a bendecir de acuerdo a lo que Él establece en su palabra que yo debo de hacer para bendecirme a mí también. Yo no estoy hablando aquí a los cristianos de salvación. La salvación es gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero usted come, pero usted viste, pero a usted le gustan las cosas buenas, pero usted quiere, no sé, viajar, pero usted quiere estrenar. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo. Para mí lo más grande no es ni siquiera las cosas materiales. Para mí lo más grande es poder tener una familia en la cual apoyarme y una familia a la cual amar y que me ame. Ver el respaldo de Dios en mi casa, para mí es más grande que cualquier cosa material. Y no lo cambiaría por nada. Pero también Dios quiere bendecirme por ese lado. Dios quiere bendecirte con hijos obedientes. Yo he tenido papás que son millonarios que me han dicho: daría cualquier cosa porque un hijo me abrace o porque un hijo viva conmigo. Y yo dentro de mí yo digo: ¿para qué tanto dinero si no puede hacer que un hijo lo abrace, lo bese o tengan esa confianza? Bueno, eso es lo más importante en el caso mío. Pero yo no estoy diciendo que Dios no quiera bendecirme también en las áreas materiales. Pero ha venido o no ha venido Dios hablando a cada uno de nuestros corazones para que le busquemos, para que nos acerquemos a Él, para que nosotros nos sometamos a sus leyes, a sus preceptos, o comportemos, como es digno del llamado que Él nos hizo en Cristo Jesús. ¿Es o no es cierto que Él ha venido constantemente, domingo a domingo, hablándonos de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia, para que alcancemos oportuno socorro, para que Él pueda ser nuestro consuelo, nuestro Padre eterno, para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él? Porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? ¿Ha venido el Señor o no ha venido constantemente hablando a nuestros corazones, sugiriéndonos que nos acerquemos? Gracias, hijo. Sugiriéndonos que nos acerquemos confiando en Él y poniendo toda nuestra esperanza en Él. Que está bien que tengamos nuestros hobbies o nuestros puntos o lugares de recreación, pero que dejemos de poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en cosas que no nos ofrecen salvación y vida eterna, como solamente Él nos la ofrece. Qué bueno por nuestro trabajo, pero Él nos llama a amar más a Él que a nuestro trabajo. Qué bueno por nuestro equipo de fútbol, pero Él nos llama a amar más a Él que a nuestro equipo de fútbol. Qué bueno por nuestros estudios y nuestros logros académicos, para quienes los hayan alcanzado, pero Él nos llama a amarle más a Él que a cualquier título que nos pueda dar este mundo.
Qué bueno aún la familia y lo que decía antes, que nos amemos y nos queramos, pero mi hermana y mi hermano, Dios nos llama a acercarnos a Él muchísimo mejor y amarle a Él muchísimo más aún que a nuestra propia familia. Qué bueno que yo me cuide, que yo me quiera, que yo me alimente, que yo haga ejercicios. Pero mi hermano, estamos en una sociedad, alguien escribió hoy, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando a un punto donde ni siquiera nos estamos conociendo nosotros, porque se nos olvidó el temor del Señor. Y temor a Dios es amor a Él, amor a su palabra, amor a poder llegar a tener una perfecta relación con el Padre de las luces a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de estas condiciones de Dios, de un Dios justo, de un Padre bueno, de un Padre amoroso y de alguien que no va a hacer cohecho, que no va a aceptar soborno, que no va a hacer una injusticia, entendiendo injusticia, dándole a alguien que no le pertenece algo, entregárselo, sino que Él es justo y como justo Él va a prosperar de acuerdo a la justicia de Él. Nos podemos hacer algunas preguntas y la pregunta inicial es: si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios justo, si Dios es un Dios tan maravilloso que sus obras y sus juicios son perfectos, ¿cómo debo yo de vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Cómo puedo yo vivir ante un juez tan justo? El otro día hablamos ampliamente de mostrar lealtad. Bueno, y precisamente debemos nosotros ser justos porque Él es justo. Debemos nosotros adorarle porque Él es digno. Debemos darle gracias porque Él es digno de nuestra confianza. Y debemos de proclamar su justicia a todos los pueblos porque esa es parte de nuestra labor aquí en la tierra. ¿Cómo entonces podemos vivir ante un Dios justo? ¿Cómo debemos de responder a sus obras justas y a sus juicios justos? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? Para que no tengamos excusa, para que no podamos llegar a decir mañana que nadie nos lo explicó. En Efesios capítulo 4, en el verso 22, la Biblia dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, como antes vivían, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Esto es como quitarse una ropa, despojarse de la ropa sucia cuando usted llegó del trabajo. Eso es despojarse del viejo hombre, conforme que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23 nos pide o nos ordena que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Que entonces cojamos otro nuevo vestido, dice el verso 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ok. Yo voy a tratar de establecer un concepto aquí que yo creo que en otras oportunidades lo he mencionado, pero quiero que quede bien establecido. Si usted dice que alguien es cristiano, posiblemente por su mente le va a pasar un pensamiento. Alguien que va a una iglesia, alguien que coge una Biblia un domingo, se la mete debajo del brazo como desodorante, ¿verdad? Aquí abajo, y coge para la iglesia. Para nosotros, cristiano, para la Biblia, cristiano va mucho más allá de una simple expresión. Para nosotros, entendiendo lo que dice la Escritura, ser cristiano es ser un discípulo de Jesús. Y eso marca la diferencia.
Cuando nosotros hablamos de un artículo, llame cualquier artículo, un vehículo, un carro, ¿para qué está hecho un carro? Para que la gente se monte dentro de él y pueda ser transportada. Amén. Si el carro no tiene motor, ¿sirve el carro? No cumple el propósito para el cual el carro está ahí. Si el carro no tiene llantas, ¿cumple el propósito para el cual el carro fue construido? No lo cumple. Si le falta la caja de cambios, no lo cumple. Por esa razón decimos, y queremos hacer, como establecer, que el cristiano es aquel que hace la voluntad del Señor. Es aquel que cumple con los preceptos del Señor. Ahora, algunas personas se meten al cristianismo porque posiblemente les ofrecieron estas regalías que hoy se hace, pero yo quiero decirte una cosa, principal y básicamente el Señor ofrece salvación y vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Ahora, ¿quiere usted bendición en el aspecto material? ¿Quiere usted bendición, por qué no, hasta en el aspecto físico de salud? ¿Quiere usted bendición en el aspecto de la familia y en todas las áreas de su vida? Necesita que funcione como un cristiano para poder usted compartir las bendiciones que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario con Él. Amén. Bueno, debemos de temer al Señor y debemos de tener justicia. Vamos a Efesios capítulo 2 en el verso 10, por favor. Efesios capítulo 2 en el verso 10. Dice la Biblia, ahora sí, los cristianos somos hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús. Propósito, cuando usted vea en la Biblia ampara, es un propósito. ¿Para qué somos hechura suya? ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? Por favor léalo, para buenas obras. Si usted hace un ratito pensó en un cristiano, que alguien que iba a la iglesia, alguien que se mete la Biblia debajo del brazo y coge el domingo, de vez en cuando los domingos para la iglesia, si no hay partido, si no hay mejenga, si no hay toros, si no hay recreativa, si no hay maratón, si no hay, y siempre hay. Bueno, pues si usted pensó en eso, quiero que entienda esto que dice la Biblia. Somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Y aquí mis cristianos, me van a disculpar los que me escuchan hoy en esta congregación y mañana posiblemente por la internet, la mayoría de los cristianos en las iglesias están viviendo para ellos mismos y para nadie más. Y la iglesia tiene el propósito de caminar en buenas obras. Somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, no se las invente, las buenas obras no se las invente, vamos a hablar de eso. Las buenas obras, Dios, siga leyendo, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces sí, ese vehículo, para ese vehículo, tiene puertas de carro, tiene llantas de carro, tiene volante, pero no tiene motor. No sirve de mucho. No te lleva a ninguna parte. Ese cristiano tiene Biblia en mano, va los domingos, si no hay recreativa, si no hay maratónica, si no hay toros, si no hay tope, póngale, si no hay partidazo, va a la iglesia, tiene Biblia en mano, va a la iglesia, se arrima a ofrendar, si hay cena del Señor, se acerca a la cena del Señor, pero si no hace las obras que Dios preparó de antemano para que él anduviese por ellas, es como el carro que tiene de todo pero no tiene motor, o sea, no sirve para mucho. ¿Me estoy comunicando, hermanos? ¿Cómo vamos a transformar el mundo? Los que somos llamados como la iglesia del último siglo, metidos en una reunión cada 8 días, siempre y cuando no haya actividad,
metidos en una iglesia, alabando al Señor y levantando las manos, mientras que nuestros propios vecinos, hermanos y familias se están perdiendo, muertos en sus delitos y sus pecados, y que si se mueren, o sea, que no van a ir al cielo, y nosotros felices de la vida, esperando que el pastor levante las manos o suelte una lluvia de escarcha para que le caiga la bendición, para que se le sanen todos los huesos, para que le caiga mucha plata, o como algunos hasta ya tienen, estoy viendo, costumbre de poner en el muro del Facebook una buena cantidad de dinero para que le caiga plata. Ay, Señor, ¿a qué vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar los cristianos? Ni horóscopos, ni música mundana, ni consejos del Dalai Lama, por favor. No replique cualquier tontera que cualquiera diga. Replique lo que dice la palabra de Dios y lo que se puede apoyar con ella, por favor. Si le quiere cantar una canción mundana a la esposa, cántesela. 3 regalos a la novia, dedíquesela. Pero no publique música mundana. La gente no va a entender que usted no ha entendido. La gente no va a entender que usted no ha entendido. Que nosotros estamos aquí para funcionar en el trato, en el concepto, en el marco que Dios estableció que los cristianos, sus hijos, tenemos que funcionar. ¿Para qué estamos aquí? Para dar testimonio a las naciones. ¿Para qué te puso en ese trabajo? Para que te ganes el sustento con el sudor de tu frente, sí, pero para que compartas de Cristo Jesús, para que seas luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué no? ¿Para qué te puso en ese equipo de fútbol? Para que puedas ganar almas para Cristo. ¿Por qué no? ¿Para qué te puso en la asociación de desarrollo o en el patronato de la escuela o en la junta de la cañería o del camino? Sí, para que sirva a la comunidad, pero básicamente para que demos testimonio de que Cristo vive en mí y que Cristo está con el deseo de salvar a las personas que le reciban en su corazón. Dios ya preparó las obras que tiene para nosotros y lo hizo con el propósito de que caminemos en ellas. Por lo tanto, hermanos, no somos nosotros los que preparamos las buenas obras, sino que Dios ya las tiene listas. Sin embargo, nosotros necesitamos caminar en esas obras que Él ya estableció. Es decir, tenemos que realizar las obras, tenemos que hacerlas. Y ahí es donde Dios dice, cuando usted hace lo que yo digo, cuando usted escucha la reprensión, cuando usted escucha el consejo, cuando se vuelve a Él, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar, yo le voy a dar todo lo que usted necesita. Clame a mí y yo le voy a responder y le voy a enseñar cosas que usted ni siquiera conoce. Cambia mi perspectiva, dejo de pensar tanto en las cosas materiales y comienzo en lo que realmente es importante. Porque el alma de mi familia, de las personas de mi familia, el alma de mis amigos, a quienes yo amo, se puede perder eternamente en el infierno si yo no hago las obras que Dios me pide a mí que camine en ellas. Y sería tan lamentable, sería tan triste. Mire, aquí estamos pensando en la cocina nueva, en el carro nuevo, en el patio, estamos pensando, y no es que esté mal, pero dejamos lo que realmente es importante y se nos dejó de predicar lo que realmente es importante. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo voy a responder yo a un juez tan justo, a un papá tan bueno? Bueno, para empezar, yo tengo que hacer las obras que Él pide que yo haga, que camine por las que Él ya preparó para que pueda yo disfrutar de la bendición. Cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, en ese momento fuimos nacidos de nuevo. En ese momento nos volvimos nuevas criaturas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Aunque no fuimos salvos por las obras,
siendo nuevas criaturas, para lo cual fuimos. No se salvó usted por obras, pero usted y yo debemos demostrar las obras producto de la salvación que Él puso en nuestros corazones. O usted compra un carro y ese carro le dicen, páguemelo, pero no lo puede llevar a ninguna parte porque no tiene placas y no se le pueden sacar placas. Usted lo compra. Bueno, si lo va a meter en la finca, métalo a la finca y de ahí no lo va a poder sacar. ¿Le funciona mucho ese carro a usted? No le funciona. Y si usted necesita llevarlo al centro, llevarlo a San José, llevarlo a donde usted quiera, si el carro no tiene no cumple con todos los requisitos de un vehículo, no funciona como tiene que ser, no sirve de mucho. Así estamos muchos cristianos con el Señor. Tenemos que cumplir con lo que Él pide. Nuestra respuesta ante un Dios de tanto amor que ha dado todo, como hemos venido entendiéndolo, como hemos venido estudiándolo, mis hermanos, nuestra respuesta a un Padre que ha sacrificado la vida de su propio Hijo por amor a nosotros, lo menos que podemos empezar a hacer es caminar en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros lo hagamos. Oiga lo que dice Efesios 2:10, lo pongo en rojo, observe, creados para, marcado en rojo. Las mismas palabras usaríamos para decir que el carro está hecho para viajar, que un teléfono está hecho para hablar, para comunicarse, para hacer llamadas, que un radio, un aparato de televisión está hecho para, o sea, usted puede tener una gran pantalla en su casa, pero si no tiene una fuente, ya sea una antena, un aparato reproductor, ¿qué hace usted con esa gran pantalla si no de nada más? ¿Se imagina? Hechos para el propósito para el cual nosotros hemos sido creados según la enseñanza del Nuevo Testamento, es para que caminemos en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos. Pero yo estoy viendo a la iglesia que no está caminando. Camina para la iglesia y ya cree que es suficiente. Se sienta en las bancas, se sienta en las sillas, se hace lo que tiene que hacer, pero ¿dónde queda el trabajo, la obra por la cual la iglesia ha sido llamada para caminar? A partir de la puerta de la iglesia siguen teniendo sus vidas, siguen teniendo sus pensamientos propios, siguen teniendo sus deseos y se olvidaron del deseo de Dios. Y la iglesia se olvidó de caminar por donde Dios quiere que camine. Y si nosotros no hacemos la obra que tenemos que hacer, qué lamentable, qué dolor y qué montón de ayes van a tener esta humanidad. ¿Por qué? Porque mi hermano y mi hermana, somos nosotros los llamados a testificar de Cristo. La gente no va a conocer a Jesús si no es a través de nosotros. Yo voy a hacer solo una pregunta. El vecino suyo, ¿le van a dar ganas de ser cristiano viendo el testimonio que usted le da? No me responda. A mí no. La pregunta es, el vecino suyo, el compañero de trabajo suyo, el compañero de estudio suyo, va a querer recibir a Jesús porque cuando lo mira a usted, cuando me mira a mí, ve que hay vida, que hay paz, que hay amor, que hay gozo. Quieren los amigos de nosotros, quieren nuestros familiares recibir a Jesús porque nos ven llenos de amor, porque ya no criticamos, ya nos despojamos del viejo hombre, ya no nos comemos a la gente, ya no tenemos envidia, ya no tenemos problemas. Hay personas que desde que llegan a un lugar es hacer problemas con todo el mundo. Nunca traen soluciones, solo problemas. Si la gente nos ve cristianos, estoy hablándole a los cristianos, va a querer recibir ese Cristo que vive en nosotros. Muchos están creyendo que es venir solo a la iglesia.
Y la respuesta nuestra ante un Dios tan bueno y tan justo no puede ser otra que: Señor, ¿dónde quieres que yo camine? Camine en las obras que yo ya preparé de antemano para que camines en ellas. Me estoy comunicando, hermanos. Es fuerte, pero recuerde la reprensión de Sofonías. O sea, el deseo de Dios es que entendamos, comencemos a caminar. Ceci lo hizo de una forma chistosa. Si antes mentíamos 10, mintamos ahora 5. O sea, no debieran ser ni 5. Pero estoy entendiendo el espíritu de lo que ella dice, y es: tenemos que empezar a dejar de mentir. Ser justo, en la medida de nuestras posibilidades, es hacer que la justicia de Dios se cumpla en la tierra. Y la gente no va a creer. ¿Por qué vamos a tener uno de los abstencionismos más grandes en la historia de la política costarricense? Y cada año o cada 4 años es peor. ¿Sabe por qué? Porque la gente no cree en los políticos. Ahí anda uno diciendo que nos va a rebajar la luz. ¡Ay, Dios mío! Yo lo quisiera ver que quedara, Dios quiera que no, pero si queda, a ver si la va a bajar. Y el montón de gente ahí, bueno, el montón ya no, es que ese es el asunto, que ya la gente no está comiendo cuento. Los políticos, aquellos que llegaban a un pueblo y le decían: aquí les vamos a hacer un puente, y le decían: señor político, es que aquí no hay río, no hay problema, hacemos el río y después le hacemos el puente. Y promesas de esto, promesas de lo otro. Mire, ¿por qué la gente no quiere creer? Porque no es consecuente lo que dicen con lo que hacen. Y si en este momento, no sé si fue Davidcito Obando que hoy puso: ¿dónde, en qué estamos llegando? Estaba David por ahí, yo lo vi entrar. Usted fue el que puso eso. No sé con qué intención usted lo puso, pero yo lo cogí para eso. ¿En qué nos estamos convirtiendo como sociedad? ¿En qué nos estamos convirtiendo como cristianos? Como un modelo a seguir. Mi gente, la mayoría de los cristianos se conforman con llenar una banca un domingo, siempre y cuando no haya recreativa, o partido, o tope, o lo que sea. Se están conformando con asistir a las iglesias, pero el testimonio de caminar por la obra que Jesucristo estableció lo han dejado muy lejos, y la gente no se está salvando. Porque no ven en nosotros. Ni siquiera si vinieran a la iglesia, muchos de nosotros, cuando nos ven alabar al Señor, para estar tan amargado y tan sentado y tan achantado y tan aburrido como ese, con una musiquilla tan linda como la que... mire, ni siquiera si vinieran a la iglesia. Algunos... ¿quién es la hermana Lía? ¿Cuál era la canción que cantaba? Una vez la agarré cantando. Yo tengo gozo en mi alma, gozo, no seas tan ingrato. Y eso es no ser consecuente con lo que uno dice. Cristo me salvó. ¿Cuántos están agradecidos? Demuéstrelo. Caminando por la obra que Él estableció. Cristo me redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos están convencidos de eso? Demostrémoslo. Hechos, no palabras. Pero es que nos dijeron que viniéramos a la iglesia y ahí nos iban a repartir de esto y de lo otro y aquello, y hay comida y hay vacilón y hay esto y hay lo otro, hay emociones, hay repartición de casas, de muelas cariadas. Hoy vamos a platificar cosas como esas. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo, cuando lo quiera hacer o lo haya hecho, lo puede y seguirá haciendo. No estoy diciendo que eso, pero yo estoy aquí no por lo que Él me da, es por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Y yo quiero estar agradecido con papá, porque al menos una vez en la vida alguno ha clamado al cielo y ha dicho: ayúdame, Señor. Y yo quiero que cada vez que yo lo haga, yo pueda recibir del Señor la respuesta:
bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque Él es un Padre justo. Seguimos de hoy en 8 hablando del caminar. Dios es verdad, nada pasa sin su